Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Le habla el profesor Angelo Barahona de Historia y les voy a hacer la retroalimentación de la clase anterior, del periodo de entreguerras. Y este periodo de entreguerras va desde el término de la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Segunda. Así que vamos a empezar con las preguntas al tiro. 1. El periodo de entreguerras se caracterizó por el surgimiento de ideologías totalitarias. Es el concepto clave, las cuales se basaban en la fuerte presencia del Estado como controlador de las diferentes actividades. En eso se sintetiza, digámoslo así, un régimen totalitario, donde el Estado controla todas las actividades de la sociedad, tanto públicas como privadas. O sea, se mete en los asuntos públicos, valga la redundancia, pero también en la vida cotidiana de las personas, en lo que hacen, en lo que piensan, en todo. ¿Ya? Entonces la pregunta va, ¿qué opinas de que el Estado tenga control sobre los distintos aspectos de la vida de las personas y qué consecuencias creen que pueden tener para las personas? Y aquí me voy a quedar con algunas que son bien interesantes, como esta, por ejemplo. Según mi forma de verlo, es atacar a los derechos de las personas, tales como la libertad de expresión y de vivir, claro, y también de privatizar sus acciones, ya sea su orientación sexual, y hay varios ejemplos ahí también, claro. Creo que las consecuencias más graves para las personas era tener que llevar una especie de doble vida, claro, aprobando obligadamente las actitudes de sus líderes, pero a su vez también reprimiendo su forma de pensar y sus opiniones por miedo a ser violentados de alguna manera. Exacto. Entonces, muchas personas tenían que seguirle el cuento, digámoslo así, a los gobernantes, pues. En este caso a los totalitaristas que eran Hitler y Benito Mussolini, ¿cierto? En el fondo seguir un poco su idea y no cuestionarla. No había capacidad de cuestionamiento, no había capacidad de protesta, nada. O sea, en ese momento el que levantaba la voz para decir alguna opinión era simplemente asesinado y chao, ¿no? ¿Ya? Y ahí se puede hablar muchas cosas, pues. Respecto a los efectos de la vida que tiene, en la vida que tiene esa represión en el fondo. Ya, la pregunta 2 habla, el texto menciona dos ideologías que primaron en Europa, el fascismo y el nazismo, que son estas dos formas de totalitarismo. Ya, son lo mismo. Explica con tus palabras en qué consistieron estos movimientos y sus principales características. Y me voy a quedar con esto que dice esta pregunta, o sea, esta respuesta, me voy a quedar con esta parte que dice, consistían en proponer la existencia de un partido único, lo cual impedía a las personas plantear puntos de vista. Esto se relaciona mucho con la pregunta anterior y en el fondo de cómo el Estado genera un partido único y por lo tanto una idea única que tiene que seguir toda la sociedad, ¿cierto? Sin cuestionarla, sin posibilidad de nada. Pero me voy a quedar más con esta que es más completa, que dice, el fascismo consistió en un régimen estricto de represión a quienes se opusieran a sus ideales, principalmente reprimiendo la libertad de expresión. Pero aquí hace una aseveración con el nazismo y eso es lo interesante. El nazismo, por otro lado, era similar en estos aspectos, claro, eran muy parecidos, ambos eran totalitaristas, pero agregaba ciertos elementos como la segregación de las personas según su raza. Exacto, entonces el nazismo es de carácter más racista, pero igualmente ideológico y político, mientras que el fascismo era más político, ¿ya? Era contra los comunistas, contra los anarquistas, etcétera. ¿Ya? En cambio el nazismo también era contra los comunistas, también era contra los anarquistas, pero también era contra los judíos, contra los mestizos, contra los gitanos, contra los homosexuales, etcétera. Incluso discapacitados, claro. Ellos en el fondo se sentían una raza superior y por lo tanto veían a todos los demás como algo inferior. Vamos a hacer un poco más rapidito. Una de las principales características del nazismo fue la discriminación racial contra judíos, gitanos, homosexuales y otras minorías, las que fueron perseguidas y asesinadas por el Estado. ¿Crees que hoy en día sigue existiendo la discriminación? Si es así, ¿cómo crees que deberíamos terminar con ella? Esta es una pregunta más de opinión, entonces lo que digan está bien en el fondo, pero me gustaría quedarme con algunas cosas que mencionan un par de personas aquí y que en realidad van muy relacionadas con el tema de la educación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, por supuesto que sí hay discriminación en la actualidad. Se terminaría si toda la humanidad tuviera un poco más de respeto por sus pares y enseñara a los niños desde pequeños que somos todos iguales sin condición de raza ni color. O esta que dice sí porque aún existen personas con una forma de pensar muy cerrada que discrimina e incluso burla de las distintas formas de vivir y de pensar de las personas.
Para terminar con esto, hay una sola forma, es la educación y la enseñanza sobre el respeto de los distintos puntos de vista y formas de vida. Yo creo que ahí no hay nada más que decir, está clarito como el agua. Ya, después viene la actividad número 2 y a partir de un gráfico que hay en el texto, ya, y nos vamos a ir entonces al texto, ya, y aquí está. Entonces aquí había que analizar un gráfico, ¿cierto? Habla sobre los índices anuales de producción manufacturera entre 1918 y 1938, ya, y las líneas son de Alemania, la de azul, la de abajito, y la de arriba es la de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, hoy, se me fue para arriba. ¿Entre qué años se visualiza el auge económico de Estados Unidos? Cuando se habla de auge económico se refiere a una época de bienestar económico o de crecimiento económico. ¿Ya? Entonces, si vemos la línea de Estados Unidos, ¿cierto? Que es la roja, vemos que desde el principio, es decir, desde 1913, va subiendo todo el tiempo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? Hasta aquí. Que podríamos catalogar, a ver, entre 1925 y 1930 como 1927, 1928, ¿ya? Hasta aquí. Entonces, ¿entre qué años se visualiza el auge económico? Entre 1913 y aproximadamente 1927, 1928. ¿Ya? Eso. Entonces, esa sería la respuesta a esa pregunta. Y la segunda pregunta del gráfico es, ¿entre qué años podría usted enmarcar los efectos de la crisis económica de 1929? Entonces, aquí en este mismo punto donde empieza a bajar, que en 1929, claro, se podría establecer ahí, entonces, en la primera pregunta, que entre 1913 y 1929 es el auge económico de Estados Unidos. Pero aquí la segunda pregunta es los efectos de la crisis, es decir, cómo baja la economía desde 1929 hasta qué año. Y hasta qué año en el fondo vuelve a subir. ¿Ya? Eso es lo que está preguntando. Y aquí vemos que la subida nuevamente es en este punto que es, si sacamos la medida, más o menos la media debe estar en 1933. Entonces aproximadamente estos efectos duraron desde 1929 hasta 1933. ¿Ya? Aproximadamente. Porque después tiene una subida, si se dan cuenta. Tanto Alemania como Estados Unidos. Ya, y vamos a esto. ¿Dónde tenía? Aquí. Entonces ya está la respuesta, ¿cierto? Las de la otra. Perfecto. Aquí la mayoría la tuvo buena. O sea, más o menos. Hay harta gente que lo expone hasta el 36, pero en el 36 ya habían solucionado el problema, digámoslo así. Ya, y la última pregunta, esta es más de relacionar un poco temáticas, ¿ya? Y en el fondo de relacionar esta crisis de 1929 a Chile. ¿Ya? Como ustedes sabrán, la economía chilena siempre ha sido dependiente del mercado extranjero, desde sus comienzos hasta hoy en día, y por lo tanto todas las crisis económicas mundiales le afectan de manera directa a Chile. ¿Ya? Y me voy a quedar con una de estas respuestas que integra el aspecto como fundamental o pilar del análisis que debería hacerse. Y es muy cortita y concisa. Afectó de una manera casi directa, ya que lo más afectado de Chile fue la exportación del cobre y de salitre, que atacó directamente a la economía chilena. Claro, como la mayoría de los países desarrollados, digámoslo así, estaban en crisis, entonces como Chile es un país que no produce manufacturas, digámoslo así, o productos elaborados, solo produce materias primas y las exporta. Como los países estaban en crisis económica, no podían comprarle tanto a Chile tampoco. Entonces ahí baja un poco la exportación de los productos chilenos. Y eso en el fondo hace entrar también en crisis a la economía chilena. Ya, eso principalmente, cualquier duda, no duden en contactarnos y en consultarnos. Siempre vamos a estar disponibles para ustedes y todas sus dudas. Que tengan una muy buena semana y que les vaya muy bien en la actividad de esta semana. Hasta luego.